Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Vamos a dar unos minutitos para ver si se conecta alguien más y poder dar inicio y poder comenzar. ¿Sale? Claro que sí, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, mientras voy a ir compartiendo la pantalla, me dices si alcanzas a visualizar. Sí, es correcto. ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, pues vamos a dar inicio. No sé si quieras presentarte para conocerte un poco, decirme O- pues cuál es tu nombre, de dónde estás, a qué te dedicas, por qué esta carrera, ¿no? Un poco de eso. Ok, claro que sí. Mi nombre es Marintia Solís. Tengo 29 años. Actualmente trabajo como asistente de marca en mercadotecnia. Entonces, por eso fue que me animé a estudiar la carrera. Yo ya tenía una ingeniería en control y automatización. Por Ok, azares de la vida llego a una empresa muy fuerte y me involucran en el área de mercadotecnia. Entonces prácticamente aprendí a hacer muchas cosas, claro. pero empecé al revés, digamos, de la parte práctica, perdón, y ahora estoy con la parte teórica. Histórica, sí, sí, sí. Muy bien. Ah, ok, ¿y qué tal? ¿Sí te está pareciendo? ¿Sí te está funcionando? ¿Sí te está sirviendo? Bastante, la verdad es que ahora como que encuentro mucho sentido a todo lo que se implementa. Ahora ya Claro. me gusta y aparte ya tengo muchas dudas en concreto, en específico y que me ayudan muchísimo. Claro, no, pues qué bueno, me da mucho gusto. Y te gustaría en algún punto dedicarte a la parte de la docencia? ¿Estás interesada o algo? Me ha llamado la atención porque Ujú. anteriormente ya he dado clases en otros tipo de asignaturas y Ah, como ok, tal quizás con compañeros de la escuela, ¿no? sí, Pero sí, sí, la verdad es que sí, incluso mi mamá es profesora, entonces yo creo ah, que en ok, algún punto podría ser por ahí otra de mis claro, variantes. sí, 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 ah, muy bien. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Y creo que al final de cuentas, el hecho de que muchas veces, ¿no? Como tú lo dices, tú empezaste al revés y que es algo que muchos empezamos, ¿no? Primero con la parte teórica y después con la práctica. Para ti, pues ha sido de alguna u otra forma, pues también enriquecedor, ¿no? Poder conocer ya la parte práctica y ahora que lo estás llevando más, ¿no? Desde esta parte teórica, que al final, pues es bastante funcional, ¿no? Entonces, pues espero que lo que vayamos a revisar en el día de hoy te pueda hacer un poco más de funcional, digo, ¿no? Está un poco más encaminado, sí, como a la parte, ¿no? De la docencia, por eso te preguntaba, justamente por lo que es la materia, ¿no? Entonces, sí, Claro. sí, sí. Sí, entonces ver si hay como ir formando, ¿no? Esta situación. Claro, ¿no? Habrá en algún punto, en algún momento podamos ser parte de, pero pues igual, ¿no? No nos puede servir, ¿no? Entonces, no sé de lo que llevas revisado hasta ahorita, de lo que has estado trabajando, de lo que conoces. ¿Tienes alguna duda en particular o conforme vayamos trabajando para que vayan surgiendo? No, hasta el momento no tengo ninguna duda. Yo creo que más bien sobre la marcha ahorita quizás le pueda preguntar algo. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues igual no doy la apertura para que cualquier cosa que pueda surgir, tú interrúmpeme, no hay ningún problema, para poder ir avanzando, ¿no? Y que lo que sea, ¿no? Muchas veces siempre les comento a mis alumnos que siempre tenemos dudas, siempre, ¿no? Y muchas ocasiones no las preguntamos por cuestiones a lo mejor de que creemos que son tontas o porque ya lo dijo y no lo entendí, pero no importa, ¿no? Que lo que sea, tú interrúmpeme, no hay ningún problema para que me puedas preguntar y yo poder clarificar todo,
¿sí? Perfecto, claro que sí, muchas gracias. Sí, bueno, pues me presento, yo soy el maestro Juan Carlos Gamiño Bravo, yo soy licenciado en psicología y tengo una maestría en psicopedagogía y soy sexólogo y psicoanalista. Yo radico en la ciudad de Morelia, yo pertenezco a la ciudad de Morelia, de la Universidad de Campus Morelia, entonces pues es muy grato para mí poder compartir con ustedes un poco esta parte de la experiencia, de lo poco mucho que yo llevo recorrido, ¿no? En este proceso de aprendizaje, ¿no? Dentro del ámbito educativo creo que ha sido bastante favorecedor. He tenido la oportunidad de estar trabajando y de dar clases en el sistema educación básica, media superior, superior y posgrado. Entonces, creo que eso puede y favorece muchísimo a, al proceso, ¿no? En la parte de la enseñanza, por el hecho de conocer cómo trabajar con estudiantes en plena pubertad, con adolescentes, con personas ya adultas, inclusive, ¿no? Con profesionistas y muchas veces muchos alumnos de licenciatura o de posgrado son personas mayores que yo, ¿no? Entonces creo que eso al final lo poco mucho que yo pueda transmitirles, creo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos aquí para poder conocer y poder compartir, ¿no? Para yo poder aprender de ustedes y que ustedes puedan aprender de mí y que no solamente sea como parte de que yo tengo la razón o yo soy el del conocimiento, para nada, ¿no? Porque habrá muchas veces que otras personas tengan mucha más experiencia que la mía y eso puede ser mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, eso es un poco de mi formación, de lo que yo soy, a lo que me dedico, ¿no? Acá en la ciudad de Morelia. Y pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, No, ninguna. ¿no? Ok. Bueno, tenemos una compañero, Alfredo, Clara. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Gracias por la clase. Qué bueno. Pues, qué bueno, pues bienvenido. Estamos iniciando. No sé si tu compañera se presentó hace un momento para poder conocer, pues, de qué, por qué esta carrera, de qué te llama la atención, a qué te dedicas, ¿no? Un poquito. Muy bien. Yo, primero, pues soy de Durango. Mi nombre es Alfredo Lara y yo soy consultor para campañas y gobiernos en todo lo que tiene que ver con su estrategia digital. Entonces, aunque Ah, ok, ya tengo una licenciatura y una maestría, pues propiamente no tienen que ver con las asesorías que yo ofrezco. Entonces, por eso decidí estudiar mercadotecnia. Pero además también claro. doy algunas pláticas en escuelas y ahí para campañas, entonces de tal forma que también soy expositor, entonces la parte de la docencia también me ha llamado la atención. Claro, no, pues qué bueno, pues bienvenido. Y pues espero que esto, ¿no? Esta parte de la presentación de la materia pueda ser, les pueda ayudar, ¿no? Un poco con relación a cada uno, ¿no? De esta formación y pues a los que más adelante van a revisar el video para que pueda ser favorecedor esta situación, ¿no? Pues básicamente, ¿no? Lo que comentábamos, la materia que es evaluación del aprendizaje, creo que es una materia dentro del ámbito educativo, ¿no? Y si nos salimos de cualquier contexto, del contexto del ámbito educativo, cuando hablamos de una evaluación de aprendizaje, pues no necesariamente para poder corroborar en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Cuando pues hacen ciertos, a lo mejor exámenes, ¿no? O hacen ciertas preguntas para poder corroborar que las personas a quien les están explicando hayan entendido, ¿no? O ven el trabajo y por ende a partir de ahí evalúan justamente el aprendizaje que ustedes han llevado a cabo. Entonces, cuando hablamos de una evaluación del aprendizaje, normalmente siempre hay como esta estigmatización sobre el que siempre está determinado que vaya a ser un examen, por ejemplo, no un examen escrito. Y sabemos que muchas veces la parte de un examen eh, genera pues muchas veces ansiedad, estrés, para muchas personas es algo completamente complejo, ¿no? De tener o evaluar o ser evaluadas por medio de un examen. Entonces creo que durante lo que les voy a explicar, creo que es importante poder conocer también que existe una gran diversidad de formas de evaluación o para nosotros poder corroborar justamente este aprendizaje, ¿no? Y como parte de la materia está dividida pues en estas tres unidades, que es la parte de la evaluación como componente didáctico, la evaluación en el aprendizaje por competencias e instrumentos para la evaluación en el aprendizaje por competencias.
Estos dos últimos, cuando se metieron a partir del sexenio pasado, que es en el nuevo modelo educativo, cuando estaba Enrique Peña Nieto, que metió esta parte del nuevo modelo educativo en educación básica, hubo mucho revuelo por esta parte, ¿no? De poder entender lo que era la parte de una competencia, ¿no? Porque se creía que los mismos estudiantes iban a estar compitiendo entre sí mismos para poder generar un aprendizaje. Y no es así. La intención de poder evaluar o poder generar o poder enseñar en un enfoque por competencias era que básicamente los y las estudiantes pudieran generar estas herramientas y darles todas las herramientas para cuando salgan, ¿no? En un ámbito laboral o el siguiente grado, puedan tener estas herramientas para poder seguir compitiendo, ¿no? Dentro del proceso de aprendizaje y no una competencia entre ellos o entre ellas, sino que puedan tener estas herramientas para en un futuro, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque en muchas ocasiones incluso, ¿no? Hay muchas carreras, materias que están enfocadas a trabajar de forma grupal, ¿no? Y que solamente hay una necesidad de que trabajes en equipo y no está mal, ¿no? Tampoco es que esté bien. Aquí lo interesante es que es importante también conocer la otra parte, ¿no? Que es importante trabajar en equipo, pero también que es importante tener ciertas capacidades para poder trabajar y afrontar de forma individual, ¿no? Entonces, para que se dé un complemento y así poder seguir avanzando, ¿no? Eh, para poder entender dentro de lo que es la parte de la evaluación del aprendizaje, pues es necesario primero poder conocer la concepción, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación, leo textual, dice que es un proceso de reconocer las áreas de decisión importantes, seleccionar, reconocer, analizar la información apropiada para poder transmitir esos datos, ¿no? Tembrick, 1988. Cuando hablamos de una evaluación, pues no necesariamente hace o se da referencia a que nosotros vamos a generar o vamos a evaluar, ¿no? Lo que comentaba, por medio de un examen escrito. Casi siempre es algo que hablamos de la parte de la educación tradicional, ¿no? Que era el docente el que estaba frente al grupo y era el único que tenía la razón, el activo y el alumno completamente pasivo, en el cual no hablaba, no explicaba, no cuestionaba, no hacía, porque pues si no era la catástrofe, ¿no? Porque pues nosotros como alumnos no podíamos decir nada, ¿no? Solamente el docente era la única persona que tenía la razón en ese espacio y en ese lugar. Entonces, la parte de la evaluación es que nosotros mismos, tanto como estudiantes como docentes, que podamos transmitir la información para que se pueda generar y se pueda dar un proceso de aprendizaje. Algo muy importante es que cuando se da este proceso de evaluación en muchas ocasiones, nuestros estudiantes necesitan tener ciertas herramientas para que cada uno de ellos o ellas pueda asimilar y pueda analizar la información, ¿no? A lo mejor yo puedo evaluar por medio de una participación, ¿no? Por medio de una exposición, por medio de un examen, por medio de un proyecto, por medio de simplemente a lo mejor de tareas o de qué es lo que opinan en ciertos debates, ¿no? Durante la clase. Y no necesariamente tiene que haber una parte de un examen. Yo les comento mucho a mis estudiantes, por ejemplo, de pedagogía o los que tengan que ver más con la parte de educación. Eh, Desafortunadamente somos un país en el cual importa mucho la parte cuantitativa y la parte cualitativa no importa tanto, ¿no? Siempre al final de cuentas cada uno de nosotros representó o representa un número, ¿no? Terminó tanta calificación o pasaste con, ¿no? Casi siempre la primera pregunta, ¿no? Y ya terminaste, ¿y con cuánto terminaste? ¿No? O ¿con cuánto pasaste el siguiente grado? Es como una de las preguntas porque siempre estamos representando una parte numérica. Y es algo que al final así nos hemos venido enseñando desde nuestra formación como estudiantes, pero también como parte de docentes, ¿no? Tenemos esta formación de evaluar de una forma cuantitativa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la parte cualitativa? ¿Qué pasa cuando un estudiante participa muchísimo, cuestiona, pregunta, hace y dice durante las clases, pero sabemos que hay estudiantes que les va muy mal en un examen, ¿no?
estudian, le hacen y todo, pero les va pésimo. Yo tenía una alumna en la preparatoria que era muy buena, siempre participaba, preguntaba, cuestionaba, entregaba unos trabajos súper bonitos, súper buenos, y siempre hacía y preguntaba, y si tenía dudas siempre estaba muy al pendiente, pero en los exámenes no, le iba muy mal, muy, muy, muy mal. Entonces, yo con ella trataba de evaluarles o de darle mucho más peso a sus trabajos que en el examen, ¿no? Porque yo sabía que si evaluaba de forma generalizada como evaluaba a los demás, su examen, no sé, valía el 60%, yo sabía que iba a reprobar ya la materia, porque en el examen le iba a ir muy mal, pero en los trabajos le iba bastante bien, ¿no? Entonces, muchas veces la parte de una evaluación es importante nosotros poder considerar estos otros rubros o estos otros aspectos para nosotros poder generar, obviamente, la parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, comentario hasta aquí. Hasta ahorita todo bien, maestro, gracias. Ok. Bueno, entonces, nos pasamos ahora específicamente con la parte del aprendizaje, ¿no? Según Gagné, define el aprendizaje como un cambio de adquisición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Esto es algo muy interesante porque, como lo comentaba hace un momento, antes se creía, ¿no? El docente era como, no, pues es el maestro o es la maestra, no es la persona que sabe y tiene, ¿no? Antes pues, era el dicho, ¿no? Le entrego a mi hijo mientras me lo entregue, no sé, entero, básicamente, ¿no? Como que daban esta pauta que le podía hacer lo que quisiera, pero pues mientras aprendiera, ¿no? Entonces, se tenía como esta idealización de la parte de la docencia por ser una persona, de tener ese título, pero también por ser una persona mayor, ¿no? Eh, y no necesariamente, justamente cuando hablamos de un proceso, de un aprendizaje, no quiere decir que una persona mayor sepa más que una persona menor o que una persona menor sepa menos que una persona mayor. Creo que justamente ahorita a estas alturas, en esta situación incluso, ¿no? En la que nos encontramos, que trabajamos, por ejemplo, ahorita en línea, los que estamos de sí trabajando en forma presencial, para mí, por ejemplo, en lo particular y para muchos docentes, fue muy conflictivo trabajar esta parte, ¿no? De toda la parte de las tecnologías. Y muchos de los estudiantes saben y sabían mucho más de la parte tecnológica que muchos de nosotros como docentes. Entonces, si hablamos justamente de esta idealización o de esta concepción que se tenía o que se tiene, desde ahí la parte del aprendizaje se rompía, porque se supone que una persona adulta tendría más conocimiento que un estudiante, ¿no? En este caso, y no siempre es así. Entonces, y el hablar de una persona adulta no es sinónimo de aprendizaje. Hay personas muy jóvenes que tienen mucho más conocimiento que una persona mayor. Entonces, esto es algo muy importante porque eh, creo que ahorita en todos los procesos que hemos venido teniendo con relación a los procesos de enseñanza, con relación a los procesos de aprendizaje, es importante que nosotros también como docentes nos coloquemos en esta posición, incluso de ser personas guiadoras, y no tanto ya como en esto que comentaba, ¿no? Como incluso como en esta parte de idealización y que el mismo docente se la creía, ¿no? Es que soy él o soy la y por lo tanto, pues soy la persona inalcanzable, ¿no? Y no tiene que ser así. Creo que a estas alturas tenemos que estar en constante formación, constante capacitación, justamente por toda esta situación que se viene presentando, por ejemplo, ahorita, ¿no? En pandemia. Imagínense, creo que hubo muchísimos, ¿no? Videos, por ejemplo, ¿no? Que había docentes que, pues que no sabían cómo compartir, cómo proyectar, cómo iniciar una videollamada, cómo enviar un mensaje, cómo hacer una presentación, por todo este tipo de cuestiones, ¿no? De la parte tecnológica. Entonces, un aprendizaje es simplemente poder adquirir un conocimiento nuevo o no. Y cuando nosotros adquirimos este conocimiento, hay algo muy interesante. Piaget lo nombraba como la parte de una reasignación de conocimiento o como una cognición nueva. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, no ustedes, estoy seguro que ya tenían una concepción de lo que era un aprendizaje.
¿no? Buena o mala, pero ya tenían una idea de lo que era un aprendizaje. Y a partir de que a lo mejor leen esta definición, entonces ustedes dicen, ah, ya lo entendí, ah, pues sí, ya sabía, o ah, ya me quedó más claro, o ah, no estoy de acuerdo del todo, pero pues más o menos ahí está. Entonces, Piaget mencionaba cuando hay un aprendizaje previo y se da o se forma este aprendizaje, hay una reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque esa información que nosotros tenemos, una de dos, la confirmamos o la desechamos para poder adquirir esta nueva información. Pasa muchísimo en el ámbito educativo, ¿no? Cuando les preguntamos, ¿saben qué son las sumas? ¿O saben qué son los árboles? ¿O saben qué son los valores? ¿O saben qué son las leyes? Ya hay una información previa. Lo que nosotros damos en el ámbito educativo, en el salón de clases, o por ejemplo en las charlas, en las conferencias, o trabajar en las empresas, ¿no? Esta información pues las personas ya tienen algo. Entonces nosotros estamos generando ese aprendizaje, pero como parte de simplemente personas guiadoras y no como tal un maestro en el cual nosotros somos los que sabemos y ustedes vienen a aprender de mí. No, simplemente estamos guiando, estamos proporcionando una información que probablemente ya esté. Simplemente la estamos dando de una estabilidad formal o estable para que quede mucho más bien cimentada lo que de verdad es, ¿sí? Y es importante poder conocer dentro del proceso de aprendizaje que existen diferentes tipos de aprendizaje, diferentes modelos de enseñanza y diferentes estilos de aprendizaje. Muchas veces tenemos como docentes una pésima costumbre, ¿no? De dar una clase y de poder enseñar de una forma general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo muy, muy real para muchas veces, para los docentes, pues genera mucho menos trabajo, ¿no? Pues si yo preparo una presentación, pues la voy a preparar, pues porque pues la preparo y punto. Pero yo no voy a preparar una presentación, voy a hacer un video, voy a hacer un audio, voy a hacer material tangible, no lo voy a hacer porque genera más chamba para mí, ¿no? Y desafortunadamente es algo real. Sin embargo, es algo que nosotros como docentes debemos considerar como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que todos nuestros estudiantes no aprenden de la misma forma, de la misma manera. No sé si les pasó en alguna ocasión, ¿no? Ustedes que están frente a grupos o cuando estaban de estudiantes, ¿no? Que algún alumno o alumna estaba distraído, distraída, ¿no? Y el maestro les preguntaba, a ver, dime a ver si es cierto que me pusiste atención, ¿no? Y el alumno o la alumna le decía tal cual, ¿no? Lo que le estaban poniendo. Entonces, desde ahí viene justamente esa parte, ¿no? De poder entender que cada uno de nosotros aprende de formas distintas, ¿no? Lo más conocido, los diferentes estilos, la parte visual, auditiva y kinestésica, que son una de las diferentes formas de poder aprender. Que habrá personas que necesiten esto, ¿no? Para poder generar un aprendizaje, habrá personas que necesiten más que les estén explicando y habrá personas que necesiten estar haciendo, ¿no? O estarse moviendo, estarse parando, estar realizando actividades para poder generar un aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a explicar algo, es importante considerar todo este tipo de cuestiones y que no solamente sea algo verbal, algo visual, sino tratar de unificar las tres características, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? No, ninguna. Ok, Todo bien. va. Bueno, entonces, según el Ministerio de la Educación, en el 2009, define la evaluación del aprendizaje como un componente del proceso educativo. Lo que les comentaba, siempre y en todo momento estamos evaluando, siempre. No necesariamente tenemos que estipular, vamos a evaluar de tal forma o vamos a darles un aviso de evaluación o les voy a hacer un examen para evaluarles o vamos a hacer una exposición para generar una evaluación. No, no necesariamente, siempre estamos evaluando, siempre y en todo momento, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando dan sus charlas, cuando explican algún tema, cuando ponen a trabajar a su equipo, ¿no? Siempre están evaluando.
de alguna u otra forma, ¿no? Ciertas características de las personas, si cumplen o no cumplen, si hacen, qué hacen, cómo lo hacen. Y a partir de ahí nosotros evaluamos y por lo tanto es parte de ese proceso educativo. Hablando de un proceso educativo, obviamente está enfocado más a la parte educacional, pero no necesariamente dentro del ámbito educativo. Sabemos que incluso en la misma calle, ¿no? Si le enseñamos a un niño que se tiene que fijar a ambos lados antes de cruzar una calle, hay un proceso educacional porque el niño se está educando a, antes de cruzar, tener que voltear a ambos lados para poderla cruzar, ¿no? Entonces, hay un proceso educacional, ¿no? Entonces, sí está muy metido al ámbito educativo del de escuela, pero no necesariamente, ¿no? Lo cual se da a través de observar, recoger y analizar la información de forma significativa respecto a las posibilidades, necesidades y logros de nuestros alumnos. Justamente, ¿no? Si yo voy a evaluar, si yo voy a evaluar su aprendizaje y yo sé, ¿no? Yo normalmente tengo que, cuando los pongo a exponer, ¿no? Y es que me pongo muy nervioso, nerviosa y se me olvida todo y toda y no sé y ya no sé qué decir. Siempre trato de decirle, no pasa nada, tú explica lo que tú puedas, como tú lo puedas, tú hazlo, ya después yo te digo si estabas mal o si estabas bien. Después te lo digo, tú ahorita hazlo como tú puedas, como te salga, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a poder determinar o a poner trabas, pues muchas veces también la parte del proceso del aprendizaje, lejos de generar, perdón, un aprendizaje significativo, pues se va a generar incluso, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que tienen esta parte los nombran, ¿no? Como estos traumas, ¿no? En la escuela, porque es que cuando expuse se burlaron de mí o cuando hablé frente a toda la escuela me dijeron o no me gusta porque en una ocasión, ¿no? Es importante poder eh, que sea un aprendizaje amigable, ¿no? Muchas veces, pues la parte de exponer, de dar un ensayo, de escribir, de hablar frente al grupo, pues muchas veces genera mucha ansiedad para muchos estudiantes. Entonces es importante poder disminuir justamente esta situación para poder favorecer justamente este proceso. Lo que hace justo la evaluación del aprendizaje es poder reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de sus aprendizajes. Si yo les estoy explicando, no es un tema de ahorita, ¿no? De la evaluación del aprendizaje, a partir de lo que yo les explico, posteriormente ustedes lo comentan, me dicen cómo lo entendieron y lo vamos poniendo en práctica, lo vamos analizando, lo vamos llevando en práctica en cada uno de sus ámbitos laborales, cómo es que se da ese proceso o esa evaluación del aprendizaje. Entonces, es decir, hay una reflexión y hay una emisión de juicios de valor sobre esta situación de cómo cada uno de ustedes lo ha llevado a la praxis, lo ha entendido de una forma completamente distinta, ¿no? Y justamente para poder generar estos procesos de aprendizaje, porque si yo les digo, tienen que aprenderse tal cual la definición como dice aquí, porque así tiene que ser, pues a lo mejor sí se la van a memorizar, pero punto, pero no la van a entender. No va a haber una comprensión de aprendizaje. Y si no hay esta comprensión, entonces simplemente más adelante, 2, 3 días, 5, un mes, ya se les va a olvidar, ¿no? Porque están memorizando algo, pero no están comprendiendo algo, ¿no? Entonces, es importante que justo la parte de una evaluación se dé de una forma mucho más significativa para ambas partes, ¿no? Tanto como para el alumno como para el docente, justamente para poder generar que se dé un aprendizaje mucho más significativo y no simplemente de una cuestión de parte cuantitativa, ¿no? Que lo que comentábamos, sino que también haya una cuestión cualitativa. Ok, voy a evaluar un examen, también se vale, pero también puedo considerar si participa o no participa en clase, cómo entrega los trabajos, si cuestiona o no cuestiona, cuando le pregunto, siempre participa, siempre dice, o trabaja o apoya mucho a sus demás compañeros que no entienden los temas. No sé, hay una cuestión de la parte cualitativa que muchas veces eso no representa una cuestión numérica,
sino representa una cuestión de cualidades, de sus capacidades, de sus actitudes, aptitudes, de su forma de ser dentro del aula. Y que eso también nosotros lo podemos evaluar, ¿sí? ¿Algún comentario, duda? ¿No? Bueno, entonces, cuando hablamos dentro de todo este panorama, es importante poder considerar ciertas características dentro de la evaluación. No tiene que ser o no porque tengan que ser a fuerzas estas características, autores que lo nombran, ¿no? Sobre características primordiales o importantes para poder generar una evaluación, no porque tengan que ser así, pero pues son importantes para nosotros de alguna forma poder generar, ¿no? Una de ellas es que sea integral y que involucre las dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno, ¿no? Que justamente lo que la parte les comentaba. Que no solamente integre una cuestión de hiciste un examen y te sacaste un 10, muy bien, tienes 10 de calificación. No, sino que haya una cuestión, sí, de capacidad cognitiva, sí, pero también cómo se relaciona con el grupo. A lo mejor es una persona que tiene puro 10, pero les falta mucho al respeto, se lleva muy mal con sus compañeros, no apoya, no favorece la dinámica del grupo, no porque por eso le vayamos a bajar calificación, pero sí hay una situación en la cual eso está repercutiendo no para su aprendizaje, pero sí para el de los demás. A lo mejor cuando los demás participan y se equivocan, esta persona siempre dice, ay, ya vas otra vez, o siempre te estás equivocando, o no es así, o mejor cállate. Pues sí, para la persona no hay ningún problema, pero para los demás sí está repercutiendo. Entonces, es que haya justamente una cuestión integral dentro del proceso de aprendizaje para poderse generar de una forma significativa. La parte afectiva y la parte motriz, ¿no? A lo mejor el que puedan realizar, ¿no? Muchas veces pasa mucho en las primarias, ¿no? Van a hacer las actividades, bla, 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 son buenos, pero cuando son, ¿no? Los típicos de bailables de la escuela o las poesías o cualquier cosa que tenga que ver con la parte motriz, no, yo no participo porque no me gusta o yo no sé o no quiero. Y entonces también tiene o está involucrada esta cuestión, ¿no? Una evaluación que sea continua y que se dé de forma significativa, inicio, durante y al final. Es decir, cuando hablamos de una evaluación continua, es que debemos de considerar todo el proceso, no solamente el proceso final. Al final del semestre, al final del cuatrimestre, al final del ciclo escolar, les voy a pedir un proyecto en el cual, bla, bla, bla. Y lo que entreguen al final es lo que les voy a calificar, lo que les voy a evaluar. Entregaron o no entregaron, tiene 9, 10, no sé, la calificación, ¿no? Pero durante todo el ciclo, durante toda la materia, durante todo el semestre, no hicieron o hicieron y se esforzaron, pero al final, por una u otra cuestión, no favoreció. Y ya por eso van a reprobar, ¿no? Entonces, es importante que una evaluación sea de forma continua, que se dé al inicio del ciclo, durante el ciclo y al final del ciclo para poder emitir una evaluación que sea una evaluación equitativa. Por esta cuestión de que probablemente al inicio fue muy bien, a lo mejor durante pasó una situación, pero cerró bastante bien, ¿no? O viceversa, ¿no? Pero es importante poder generar la evaluación de esa forma, que haya estos 3 pasos o estos 3 momentos para poder generar esta evaluación. Que sea sistemática, que se formulen previamente los aprendizajes a evaluar y que se utilicen técnicas e instrumentos válidos y confiables para poder obtener la información pertinente. Es decir, si yo les voy a evaluar por medio de un examen, pues entonces que el examen venga información o vengan preguntas con relación a lo que vimos durante el semestre, ¿no? Durante el mes. No les voy a meter preguntas que pues yo creo que ustedes las tienen que saber o que las debieron de haber investigado y por lo tanto las meto ahí. No, sino que tiene que haber una cuestión sistemática y que haya una coherencia, ¿no? Con lo que explicamos, con lo que vimos, con lo que les voy a evaluar, para poder generar un aprendizaje significativo. Que sea participativa,
Es decir, que lo que comentábamos hace un momento, que no solamente sea el docente el quien esté totalmente activo, sino que haya una situación también de una cuestión activo-pasivo para que el alumno también sea activo-pasivo, ¿no? Poder preguntar, cuestionar, decir, participar y que el docente también sea quien esté preguntando y callando también y que se vale también decir, no, no sé. Hay un concepto, no es nuevo, sin embargo, sí surgió como en el 2000, 2001, 2000 más o menos, que es un aula invertida. El aula invertida habla sobre una situación en la que estábamos acostumbrados, ¿no? Lo que comentábamos, pues, que el docente llega con el tema y explica y normalmente pues deja tareas, ¿no? Deja actividades de ese tema para poder generar, pues, que haya una reafirmación del aprendizaje. Y la intención del aula invertida es que haya una previa visualización de ese tema para que el estudiante llegue al salón de clases con todas las dudas y con los cuestionamientos y preguntas para que se dé justamente esta participación. Entonces, vamos a ver características de la evaluación. Les voy a pedir que investiguen, que hagan, que elaboren un mapa y lo van a analizar para poder preguntar. Y ya aquí en la clase, ustedes participan, me dicen cuáles características encontraron, por qué sí, por qué no, qué entendieron de cada una, para que sea algo completamente participativo. Y no, la siguiente clase vamos a ver el tema de características de la evaluación. Punto. Y no pasa nada, ¿no? Hasta yo doy todo el tema porque lo estoy dando, yo soy el único que lo conozco. No, el aula invertida justamente es esa intención, que haya una participación por parte de los alumnos, pero con una intervención previa, ¿sí? Y por último, que sea flexible, que tome en cuenta las características del contexto en donde se encuentran para poder generar un proceso de aprendizaje. Me pasa mucho, doy clases en la maestría de educación y en donde la doy es en una comunidad indígena. Aquí en Michoacán hay una comunidad indígena que se llama Pamatácuaro. Bueno, aquí en Michoacán hay muchas comunidades indígenas y doy clases en esta comunidad indígena y varios de mis alumnos de la maestría me dicen, es que, profe, ¿qué podemos hacer? Porque los alumnos me dicen, es que o me dan dinero para la escuela o me voy a trabajar porque no tenemos que comer. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues se van a trabajar, obviamente, ¿no? Porque tienen que tener dinero para comer, ¿no? Entonces, desde ahí hay una situación en la cual que nosotros podemos ir generando justamente para que se pueda dar un aprendizaje y que sea algo completamente flexible. Yo no les voy a decir, no, si no vienes ya vas a reprobar. Pues sí, pero ¿cómo puedo decirle que a fuerzas tiene que ir cuando obviamente en casa no van a tener que comer? ¿No? Entonces, creo que es importante poder conocer, primero que nada, el contexto de nuestros estudiantes para que se pueda dar y que se dé un aprendizaje muy favorecedor, ¿sí? Una evaluación diagnóstica, esto es algo que ha dado como muchos cuestionamientos. La evaluación diagnóstica básicamente nos da un panorama. No es buena, no es mala, ya cada quien lo va a determinar o lo va a decidir. Sin embargo, siempre estamos haciendo una evaluación diagnóstica, ¿no? Porque vamos a ver un tema, ¿no? ¿Y qué entiendes por evaluación diagnóstica? ¿Qué entiendes por los valores? ¿Qué valores conoces, no? Estamos haciendo un diagnóstico para ver qué tanto conocimiento tiene la persona o no. Y normalmente al inicio del ciclo escolar justamente siempre se hace esta evaluación diagnóstica. Aquí lo malo o de lo desafortunadamente es que muchas veces los docentes se basan a partir de esta evaluación para emitir una calificación numérica o una parte cuantitativa. Y esto es cuando justamente entra en conflicto, porque la parte de esta evaluación, no necesariamente, una evaluación diagnóstica, pues no necesariamente emite o da un conocimiento real, ¿no? Da un conocimiento sobre es información previa de lo que él o la estudiante tiene o conoce
pero no necesariamente es bueno o malo o tiene la razón o no, ¿no? Entonces, ¿una evaluación diagnóstica nos ayuda y nos sirve? Sí. ¿Es muy buena? Sí, pero aquí lo importante es que lo consideremos como parte de un panorama, ¿no? Y de parte de un inicio, y no que sea una determinante para poder decir, es que no reprobaste, por lo tanto, pues te voy a reprobar, ¿no? Ya eres la persona que no sabe ni tan siquiera qué es una evaluación. No, porque simplemente es un conocimiento previo que puede haber o no puede haber, ¿sí? Y por último, cuando hablamos justamente de estos procesos de la evaluación, es importante que de alguna u otra forma sepamos cómo se evalúa, ¿no? Existe una gran infinidad de instrumentos para poder evaluar justamente a nuestros estudiantes, y creo que eso es algo muy importante, interesante, porque nos da justamente las herramientas y las pautas para que no siempre evaluemos de una forma igualitaria, ¿no? Ya los decía dentro de las características, que sea integral. ¿Por qué? A lo mejor, no sé, un mes les evalúo con un examen. El siguiente mes una exposición, el siguiente mes un proyecto, el siguiente mes pura participación, y así sucesivamente, ¿no? Creo que aquí es muy importante poder conocer, ¿no? La otra característica, la parte de la sistematización sobre el mismo contexto, para nosotros poder analizar, ¿no? Si a lo mejor yo les pido una exposición con material lúdico, pero si no tienen dinero para comprar el material lúdico, pero saben hablar, pues entonces les evalúo la forma de cómo hablan, ¿no? Y no necesariamente la parte de que el material, porque tengo que conocer y tengo que analizar justamente en dónde me sitúo, ¿no? Y pasa aquí algo muy interesante, ya para poder ir cerrando, sobre cuando evaluamos justamente o principal con personas o que tengan alguna discapacidad, ¿no? Porque muchas veces normalmente nos va a pasar o vamos a tener más de alguna ocasión algún alumno o alumna que presente alguna dificultad o alguna discapacidad. Y esto es algo muy importante porque muchas veces quieren o se pretende evaluar de la misma forma y no porque no tengan la capacidad. Claro que sí. Siempre, casi siempre tengo pleitos cuando doy clases o doy conferencias sobre estos temas, porque eh, una cosa es poder conocer que la persona tiene las capacidades, por supuesto, pero otra cosa muy importante también conocer son las limitantes de las personas. Es como si yo le tengo una persona que es hipoacústica o que es tartamuda, ¿no? Coloquialmente se les conoce, que tartamudea muchísimo, yo no le voy a decir es que me vas a exponer sin que tartamudees, porque si tartamudea ya te voy a reprobar. Es que, a ver, espérame, hay una limitante de la persona que es parte de una discapacidad, que es parte de una dificultad, que es algo orgánico que la persona no lo puede controlar. Entonces, es importante ¿puede hacerlo? Sí. ¿Hay una capacidad cognitiva? Por supuesto. No hay no hay una eh, indeficiencia que la persona no lo pueda hacer, pero hay una limitante que hace que la persona no puede o no deje de tartamudear. Entonces, desde ahí es importante que nosotros tengamos ese conocimiento sobre la parte de una evaluación, para que haya una evaluación significativa justamente para personas que presenten alguna discapacidad o alguna dificultad, porque más de alguna ocasión nos va a tocar, y creo que nosotros como docentes tenemos esa chamba de poder trabajar y poder tener las herramientas necesarias justo para poder generar un aprendizaje y una evaluación de una forma significativa. Me toca o trabajo mucho justamente, por eso me gusta mucho tocar este tema, porque trabajo mucho con personas con discapacidad, y una ocasión me tocó trabajar con una alumna de primero de secundaria. No sabía leer ni escribir, solamente sabía poner su nombre. Y íbamos, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, terminó la secundaria y supo poner su nombre y supo leer, ¿no?
dentro de los aprendizajes esperados según la SEP, ¿no? Y según los programas establecidos, esta alumna tendría que estar en primaria. Pero ojo, hay una situación muy importante en la cual nosotros también debemos de conocer y debemos de saber, en lo que para muchas personas eso, el que sepa leer, el que sepa relacionarse y el que sepa escribir su nombre, es algo de ganancia. Tenía otro alumno que nos decían los papás, es que no nos importa que haya un aprendizaje, lo que nos importa es que haya una socialización, porque él es muy tímido, le cuesta mucho trabajo relacionarse, bla, 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 ¿no? Entonces, para él era bastante favorecedor el que se relacionara. Claro que había un proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero era mucho más significativo la parte de una relación social que un aprendizaje cognitivo, ¿no? Entonces, justamente ahí entra la parte de una evaluación para este tipo de personas, ¿no? Para personas que presenten alguna dificultad o alguna discapacidad, ¿no? Y bueno, por último, nada más les quiero recomendar o les quiero comentar, ahí va a haber justamente este curso, ¿no? Me lo encontré sobre dificultades del aprendizaje en el aula, por esto que les comentaba. Entonces, igual ahí está el informe, ahí está para el número, para si quieren pedir informes, ¿no? Sobre este curso, para que por si les interesa, no les interesa, digo igual forma, pero es muy importante, ¿no? Que de alguna u otra forma, lo que les comentaba, pues que tengamos que estar en bastante y constante capacitación y actualización, por lo que nos lleva y los que nos conlleva justamente a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Y pues por último, pues cualquier cosa, cualquier situación, estoy al pendiente por medio de la plataforma o por medio de mi correo, que es jbravo@unisan.edu.mx. Cualquier cosa, cualquier duda, comentario que pueda ayudarles, apoyarles para poderles resolver sobre alguna actividad, con todo gusto, como los comentaba, por medio de la plataforma, por medio del correo, estaré al pendiente. Pues bueno, que eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario. No, maestro, yo hasta el momento no tengo ninguna duda. Sí tengo un tema que me gustaría profundizar con usted, pero me Sí. gustaría enviárselo vía correo electrónico Ok. para hacérselo llegar como más extenso. Ok, perfecto. Sí, 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 claro que sí. Con mucho Perfecto. gusto. Muchas Sí. gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, 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 de nada. Alfredo, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, creo que no está por ahí. Bueno, entonces, pues cualquier cosa, cualquier duda, estoy al pendiente. Espero que les haya favorecido, haya sido de su agrado y que haya aclarado algunas preguntas, algunos cuestionamientos que hubiese sobre el tema. Y pues estaré por ahí, ¿no? Pues muchas gracias y pues espero verles pronto. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego.